Bien, la clase del día de hoy es sobre cáncer de cuello uterino, una patología que lamentablemente en nuestro país se sigue dando y es bastante frecuente, a pesar de los métodos de tamizaje que son bastante económicos y accesibles. Lo más importante que tienen que tener en cuenta ustedes es que a pesar que hay métodos diagnósticos que pueden prevenir que un SIL de bajo grado pase a SIL de alto grado y de SIL de alto grado pase a un carcinoma invasor, lo más importante es el programa, algo programático y que continúe en años. Así que como esta patología tiene mucho de salud pública, vamos a dar primero algunas pequeñas pautas epidemiológicas del cáncer de cuello, luego hablaremos un poco de la prevención, como ya habló un poco la doctora Sayas también, y luego hablaremos específicamente del diagnóstico y tratamiento del carcinoma invasor de cuello uterino. Bueno, fíjense ustedes, esta primera diapositiva habla de la incidencia de cáncer en la Argentina. El cáncer de mama es el 16% de los cánceres en mujeres. Es el cáncer más frecuente. Luego, seguido, en el primer mundo es el cáncer de endometrio en mujeres. Mientras que en nuestro país es el cáncer de cuello, porque hay una epidemiología diferente. El cáncer de endometrio es de la mujer de la posmenopausia, la mujer generalmente relacionado, como lo van a ver en la clase que va a dar el doctor Layún sobre cáncer de endometrio, tiene que ver con la reconversión periférica de estrógenos, con la obesidad. En cambio, el cáncer de cuello tiene que ver con, entre comillas, es hoy ver un cáncer de cuello invasor avanzado, tendríamos que decir que es un fracaso de la salud pública en gran parte. Es decir, que no hubo un programa para que esa mujer, no es 100% evitable, pero no hay un programa en la Argentina, todavía se está empezando progresivamente para lograr disminuir de manera ostensible la mortalidad por cáncer de cuello. Y acá vemos, primero, como ven, por lejos el cáncer de mama, seguido por el cuello de útero, luego por colon. Quinto, el ovario. Pero el cáncer de ovario no es tan prevalente, pero es más letal que el cáncer de cuello. Acá hablamos de incidencia de cáncer, no estamos hablando de mortalidad, y es del 2012, un gráfico que es actual. En 2002, la incidencia estimada de cáncer de cuello y su mortalidad en rojo, ustedes lo ven. El cáncer de cuello, siempre tomándolo con pinzas, es un cáncer que se da en países subdesarrollados más que en países desarrollados. Los países desarrollados, con programas de detección precoz, han logrado disminuir de manera ostensible la mortalidad por cáncer de cuello. Fíjense ustedes, Sudamérica, África y el sudeste asiático son las regiones importantes que más incidencia de cáncer de cuello se presenta y también mortalidad. Aquí vemos, esto es Argentina, 97 al 2001, las provincias con más incidencia de cáncer de cuello y en este caso mortalidad, porque suele estar relacionado, son las provincias del noroeste argentino y del noreste argentino, las que ven más en azul oscuro. Acá tenemos Córdoba, ya vamos a ver un gráfico más adelante. Mortalidad comparada con el mundo, vamos a comparar acá provincias de Argentina o regiones de Argentina con el mundo. Finlandia, Estados Unidos, Finlandia, los países escandinavos han sido precursores en salud pública y tienen datos prácticamente negativos de cáncer de cuello. Prácticamente la mortalidad por cáncer de cuello es casi cero. Entonces nosotros acá comparamos Finlandia con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con México. Acá comparamos Misiones, Formosa, Salta, noreste y noroeste,
con India. India es uno de los países que tiene una mortalidad por cáncer de cuello que es alarmante. Entonces, esta tabla nos sirve para comparar nuestro país con el resto del mundo. No tenemos una tasa alta de mortalidad por cáncer de cuello, pero podríamos tener mucho menos con una estrategia a largo plazo, preventiva a largo plazo. Y esto es para que ustedes recuerden que el cáncer de cuello de útero se produce a una edad diferente que el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es un carcinoma de la posmenopausia y el cáncer de cuello de útero es un carcinoma de mujeres más jóvenes. Tan es así que el 36% más 6, 42% son mujeres relativamente jóvenes, que son menores de 60 años. La muerte de la paciente a esa edad, o sea que el diagnóstico es anterior, o bueno, hay diagnósticos que son demasiado tardíos y la muerte sobreviene en poco tiempo. O sea que tienen que tener en cuenta ustedes que la situación social y económica de esa familia es diferente que en una mujer que muere a los 70 años. Generalmente una mujer que muere a los 35, 30 años, todavía tiene sus niños muy pequeños, si es que los tiene. Inclusive operamos frecuentemente pacientes con cáncer de cuello de útero que todavía no han buscado su primer embarazo. Y esto es para que veamos datos de Córdoba del 2013. Acá vemos cuello, casos. En el 2013, 187 casos con 62 muertes. No la relacionamos con esto. Esto es incidencia. Estas son las muertes que se presentaron en ese año, de cáncer de cuello específicamente. Esta es una tabla que muestra todos los cánceres en mujeres en el 2013. Si quieren nos fijamos en mama, 1541, o sea prácticamente 10 veces más, con una mortalidad de 576. También parecida la y esto ya lo mostró la doctora Sayas en su clase, para que ustedes recuerden, desde el epitelio normal con cofactores más la infección por HPV, prácticamente no existe cáncer de cuello sin HPV, hay, pero son infrecuentes. Displasia leve, moderada, severa, sin 3, SIL de alto grado, carcinoma in situ, microcarcinoma, hasta llegar a un carcinoma invasor. A veces, entre este paso y este paso de llegar a un carcinoma invasor, transcurren 5 años, 10 años. O sea que, salvo que esa paciente sea una paciente que tiene una verdadera inmunodepresión, estos pasos llevan años. Por eso es que es prevenible en una alta proporción este tipo de cáncer ginecológico. Salvo los carcinomas que están en el canal. Como vieron ustedes al principio de su clase, la doctora Sayas, como les mostró la anatomía del cuello uterino, los carcinomas del canal son diagnosticables generalmente más tarde, porque no se ven en una colposcopía, en el Papa Nicolau puede no llegar a descamar. O sea que sí, a pesar que hay, si hubiera tamizaje a toda la población, también puede haber carcinomas que se descubren más tardíamente. Diagnóstico, como ya han visto, entonces el Papa Nicolau, la colposcopía y ante la duda se realiza la biopsia. Este viene a ser el trípode diagnóstico: citología, colposcopía y biopsia. ¿Para qué sirve el tamizaje? Fíjense ustedes, vamos a ver en países como los nuestros: Argentina, Chile, Costa Rica, México, Puerto Rico y Uruguay. Fíjense ustedes que nuestros vecinos, Chile y Uruguay, han logrado disminuir la mortalidad desde 1960 a 1998. O sea, en 40 años han logrado disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque la disminución de mortalidad por cáncer de cuello lleva años. Son estrategias a largo plazo, preventivas a largo plazo, y que por eso las tenemos que valorar en años. En Argentina está más o menos estable. Les reitero, Puerto Rico, miren ustedes, Uruguay y Chile han logrado disminuir de manera ostensible. Costa Rica también un poco, pero vemos que la curva es más descendente en los casos que les mencioné. México
al contrario. La infección por el HPV entonces suele ser asintomática, puede estar muchos años la paciente tener una infección por HPV y ni siquiera tener expresión en el Papa Nicolau en la colposcopía. En el PAP normal hay prevalencia de HPV cervical entre un 10 y un 25%. La mayoría de estas infecciones son transitorias y pueden durar un promedio de 12 meses, sobre todo en mujeres jóvenes. Una minoría de pacientes va a ser positiva de manera continua, o sea que la infección intermitente es muy común en mujeres jóvenes. ¿Y a quién consideramos joven? Menor de 30 años. Es por eso que si hay un SIL de bajo grado, generalmente se controla, porque muchas veces puede retrogradar, aproximadamente un 50-60%. El sistema inmune celular es importante en la regresión de enfermedades por HPV, sobre todo de las cepas, que ya veremos, las cepas de bajo riesgo. Las infecciones transitorias no tienen riesgo de neoplasia cervical, o sea, las infecciones transitorias van a involucionar de manera espontánea y no suelen dar primero un SIL de bajo grado y luego pasar a un SIL de alto grado. Gran número de mujeres infectadas con HPV de alto riesgo no va a desarrollar jamás un SIL de alto grado, sobre todo si se controla, porque se tratan oportunamente si genera un SIL de bajo grado que se prolonga en el tiempo. Cepas prevalentes. Entonces, diremos que las cepas más prevalentes de HPV generalmente son 6 y 11 para verrugas genitales y 16 y 18 las que van a predisponer un carcinoma. 16 para el epidermoide, 18 para el adenocarcinoma. Factores de riesgo, también ya lo han visto, contactos sexuales de edad temprana, múltiples parejas, historia de enfermedad de transmisión sexual, las fumadoras, sabemos que el cigarrillo es un cofactor importante para la infección del HPV y para su prolongación en el tiempo. Las pacientes inmunodeprimidas queman esas etapas. Eso que yo les dije que podía tardar 5 años, 10 años, puede ocurrir en un año, pasar de un SIL de bajo grado a un SIL de alto grado. Por lo mismo, los trasplantados y los pacientes que tienen inmunodepresión por HIV. Aquí vemos el HPV 16 y el 18, son los que más nos van a interesar para la clase de hoy. Estadísticas globales sobre HPV. Es importante que ustedes sepan que al menos en mujeres y hombres jóvenes, el 50% tiene HPV o lo va a tener. O sea que la infección por HPV es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, más común. ¿Cómo hacemos para prevenirlo? Bueno, seguimos repitiendo un poco la educación en la población de pacientes y también e inclusive en los profesionales de salud. La modificación de los comportamientos de riesgo y la vacunación. Nosotros sabemos que como una estrategia de prevención primaria, la que verdaderamente demostrará posiblemente efectividad y lo ha demostrado en otras enfermedades, llegándolas a erradicar, es la vacunación. Incluye en Argentina el calendario obligatorio la vacunación contra HPV en niñas y niños a los 11 años. Esto es muy importante, fue uno de los primeros países a nivel mundial que lo hizo, de ponerlo en el calendario obligatorio. ¿Cuándo veremos los resultados? Dentro de años. No los vamos a ver ahora porque hace muy pocos años que se instauró. Tenemos que esperar años para ver disminución en la mortalidad. Eso es lo que buscamos con estos programas de prevención. La prevención secundaria se realiza con el screening, con el tamizaje, que se realiza con citología y colposcopía. Cuando se puede, mejor hacerlo, pero en todo caso, si estuviera la citología solamente, sabemos que el verdadero método de screening que disminuye la mortalidad es la citología, es decir, el Papa Nicolau. Aunque en la actualidad, si están disponibles, se puede hacer el test y el Papa Nicolau o el test y el PAP y la colpo. Eso se llama cotest, es decir, determinación si hay o no HPV, lo que puede llevar a que si es negativa esa paciente, si no tiene una infección, como sabemos que esa infección, si va a ocurrir al año, lleva un tiempo para llegar a ser una alteración, una neoplasia intraepitelial, por lo cual se pueden espaciar los controles hasta cada 3 años. Entonces, prevención primaria, primero el tamizaje, luego el diagnóstico con la biopsia, el tratamiento y el seguimiento de los SIL de alto grado. Vacunación, entonces hay dos tipos de vacunas.
Hoy les tengo que decir que ya está también la nonavalente, pero las más comunes, primero en Argentina se empezó utilizando la bivalente, el programa nacional, que es la que pura y exclusivamente disminuye la mortalidad por cáncer de cuello en las cepas 16 y 18. Luego se empezó a utilizar a nivel del ministerio la tetravalente, que no solamente previene la mortalidad por cáncer de cuello, sino también disminuye el riesgo de verrugas genitales por las 4 cepas que yo les mencioné anteriormente, o sea, cubre las 6 y 11 para verrugas y 16 y 18 para cáncer de cuello. Vamos ahora a cáncer de cuello específicamente, hablaremos específicamente de esta patología. El cáncer de cuello uterino tiene variedades histológicas, las más comunes son, primero, el carcinoma de células escamosas, que lleva hasta el 80% de todas las presentaciones, luego el adenocarcinoma y luego, en tercer lugar, el adenoescamoso o mixto. Hay otras variedades más infrecuentes, inclusive también hay variedades no asociadas al HPV. Los síntomas. Puede ser asintomático totalmente y ser un hallazgo en un control. Eso sería lo ideal porque estaríamos hablando de enfermedad asintomática. Generalmente la enfermedad asintomática es la enfermedad temprana. ¿Pero qué puede dar? Puede dar hemorragia genital, o sea que un sangrado fuera de los ciclos menstruales, hemorragia poscoital o sinusorragia, leucorrea, secreción serohemática o fétida por la necrosis del tumor. Ya estamos hablando generalmente de tumores más avanzados. Dolor pelviano también, hablamos de infiltración de los plexos nerviosos, del plexo hipogástrico, y la pérdida de peso también está hablando de enfermedad avanzada. O sea que preferimos encontrar siempre un carcinoma, sea el que sea, pero hablando del cáncer de cuello, si es asintomático, mejor. Siempre se habla de una tríada que es la de mal pronóstico en un cáncer de cuello, que es dolor, sangrado y edema de miembros inferiores. Bueno, acá vemos, esto en realidad no llega a ser un carcinoma invasor, sino que es un carcinoma in situ. Aquí vemos la membrana basal indemne, pero las células alteradas están en todo el grosor del epitelio. Si nosotros logramos encontrar todas las pacientes con un carcinoma in situ, no tendremos mortalidad por cáncer de cuello. Prácticamente la vamos a disminuir de manera casi a cero. ¿Qué es lo que ocurre en los países que han logrado prácticamente disminuir al cero la mortalidad por cáncer de cuello? Citología. La citología, este es el Papa Nicolau de un cáncer de cuello epidermoide y un adenocarcinoma. Ven células más redonditas con sus, en realidad no son células, son núcleos, ¿no? Aquí ven la alteración nuclear. ¿Cómo hacemos para estadificar? ¿Cómo hacemos para saber en qué estadio está la enfermedad? Esta es la primera verdadera clase de cáncer que ustedes van a tener en ginecología, pero ya han visto otros cánceres y en anatomía patológica también. Nosotros en todo carcinoma, voy a hablar específicamente de ginecología, pero también es aplicable a los otros, necesitamos conocer en qué estado de la enfermedad para conocer el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, como concepto, ustedes tienen que saber que el cáncer de cuello se estadifica de manera clínica con un examen recto-vaginal. Ese examen recto-vaginal lo solemos hacer bajo anestesia. Hoy en día, y gracias a los avances técnicos, podemos contar con la resonancia magnética. Es un aliado insustituible para establecer el tamaño del tumor y lo primero que nosotros queremos saber, y es por eso que hacemos un tacto recto vaginal, es la afectación o no de los ligamentos que llegan al útero, de los parametrios. Si una paciente tiene un tumor pequeño y los parametrios están afectados, el tratamiento no será quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta que los parametrios afectados hacen que esa paciente no tenga que ser operada, sino que se hace un tratamiento con quimio-radioterapia.
Como ven acá, también es útil palpar los ganglios inguinales, los ganglios supraclaviculares, porque pueden afectarse. No es lo más frecuente, estaríamos hablando de una enfermedad avanzada de inicio. La colposcopía para ver el tamaño tumoral, el curetaje endocervical también para ver la afectación del tumor hacia arriba. La conización muchas veces sirve como diagnóstico. Y estos son métodos diagnósticos que se utilizaban antes más frecuentemente, ahora solamente en casos muy puntuales. Ustedes verán que el cáncer de cuello invade como una mancha de aceite en la pelvis. Es decir, que puede invadir la vejiga, el recto, los ligamentos, los paramétrios, los uréteres. Los uréteres suelen estar comprimidos cuando invaden hacia los uréteres, no afectarlos invadiendo su pared. Entonces, el cáncer de cuello es una enfermedad pelviana y debe diagnosticarse clínicamente. Si podemos contar con una resonancia, sería lo ideal. Entonces, como dice acá, los resultados de otros estudios no asignan un estadio, o sea que la estadificación mundial por el cáncer de cuello es eminentemente clínica. ¿Qué prefiero tener yo, además de la estadificación que hago con un examen físico? Tener una resonancia magnética. Pero la estadificación y la asignación de un estadio a otro es con un examen físico. No es mandatorio realizar todos los estudios que acá les hemos mostrado en cada paciente. Si ustedes me dan a elegir, como les digo, examen físico más resonancia. Estadificación, acá nosotros vemos los tumores en estadio 1B1 menores de 4 centímetros. Acá hay una pequeña modificación que no viene al caso. Ustedes tienen que saber que en el estadio 1A son tumores microscópicos, el estadio 1B son tumores macroscópicos. Esto es lo más importante. Hay como les decía, hay una pequeña modificación aquí que no hace la cuestión. Pero lo importante es que ustedes sepan que el estadio 2B, que es la invasión, como les decía, desde el tumor hacia los ligamentos, hacia los paramétrios, hace que hasta aquí sea quirúrgico. El 2A invade vagina, pero no invade paramétrios, hasta aquí sería quirúrgico. Salvo que un estadio 1B2, que son tumores mayores de 4 centímetros, en esta estadificación que les estoy mostrando acá, sean muy grandes. Un tumor muy grande tampoco es quirúrgico. Preferimos siempre tratarlo con quimio-radioterapia. Como ven ustedes, seguimos viendo el estadio 3A, cómo avanza el cáncer de cuello en la pelvis y aquí llegando a invadir invade los ligamentos hasta la pared pelviana. Y el estadio 4A invade la mucosa de la vejiga y la mucosa del recto. El 3A invade toda la vagina, llegando hasta la vulva. Y el 4B son metástasis a distancia. El cáncer de cuello no mata primordialmente por metástasis a distancia, sino por una invasión local y locorregional, comprimiendo los uréteres y llevando al síndrome urémico, y mueren las pacientes por insuficiencia renal o por una hemorragia. Entonces, esto que está modificado, este es un cuadro muy gráfico. Lo importante que ustedes tienen que saber es que el estadio 1A es microscópico, el 1B es macroscópico en el cuello. El 2A es yéndose hacia vagina, el 2B es invadiendo paramétrios. Acá tenemos nuestro aliado insustituible prácticamente, que es la resonancia. Nosotros acá podemos ver el tamaño tumoral, podemos ver si la vagina está o no afectada, podemos ver en un corte coronal la afectación o no de los paramétrios. Entonces acá, como están viendo ustedes, es fundamental que el ginecólogo, el gineco-oncólogo pida que la vagina, cuando se hace la resonancia, tenga colocado gel. ¿Por qué? Porque es más fácil evidenciar el tumor. Como acá ustedes ven, esta es la vagina. Acá ven de delante hacia atrás. Pubis, vejiga, vagina con gel y podemos ver evidentemente el tumor que está en la cara anterior del cuello. Pronóstico según estadio. El estadio 1A tiene un pronóstico excelente, o sea, microscópico, pronóstico excelente, macroscópico 90%, el estadio 2 65%, el 3 35%, ya la invasión de toda la pared pelviana en el 3B y en el 3A de vagina, más de la mitad de la vagina.
Y el estadio 4 con metástasis a distancia es muy bajo. Y esto es a 5 años. Por eso, lo importante del diagnóstico temprano. Tratamiento. Bueno, tienen que tener en cuenta ustedes que el tratamiento quirúrgico del cáncer de cuello no se hace en todos lados. Solo algunos grupos, sobre todo en Córdoba, en algunos grupos se realiza esta cirugía. Es una cirugía oncológica y muy importante. No es una histerectomía común, sino que es una histerectomía que tiene algunos pasos que son muy importantes. Aquí están viendo uno de ellos, que es liberar el uréter, porque el uréter está cruzado por la arteria uterina, como vimos en la clase de anatomía. Entonces se tiene que liberar el uréter para tomar la arteria uterina en su nacimiento, extirpando el parametrio. Por eso es una cirugía oncológica de la pelvis, no simplemente de los órganos reproductores ginecológicos. Además de la linfadenectomía, se extraen ganglios pelvianos, ilíacos primitivos, externos e internos, y eso tiene una cierta dificultad. O sea que no es lo mismo que hacer una histerectomía por patología benigna. Tratamiento. Preferencia del equipo tratante y de la paciente. La paciente en los casos oncológicos siempre tiene que saber todo. La edad de la paciente, si la paciente tiene factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta que en los estadios iniciales, hacer tratamiento quirúrgico versus quimio-radioterapia tiene excelentes, ambos tratamientos tienen excelente sobrevida y sobrevida libre de enfermedad. También tenemos que ver los deseos gestacionales de las pacientes. Hay situaciones puntuales que ustedes tienen que saber que se puede llegar a preservar la fertilidad, extirpando solamente el cuello uterino. Esa cirugía se llama traquelectomía radical. Se extirpa el cuello con parte de vagina con los ligamentos, al igual que ya veremos cómo se hace la histerectomía radical ampliada. Depende mucho del estadio también y de la histología. Hay histologías que por más que sea un tamaño pequeño, tienen mal pronóstico y son pacientes que tienen que ser tratadas agresivamente. Tratamiento de la enfermedad temprana en estadio microscópico, macroscópico pequeño y el 2A. En estas pacientes se podría hacer, después eso se tiene que ver en cada caso en particular, la histerectomía radical ampliada a parametrios, a tercio superior de vagina, más linfadenectomía pelviana con o sin radioterapia más quimioterapia ulterior. Es decir, que hay pacientes que nosotros tratamos primero con cirugía, la cirugía radical, y luego con quimio-radioterapia. Y hay otras que solamente, no es que las infratratamos, pero solamente porque no son quirúrgicas, se las debe tratar con quimio-radioterapia de manera definitiva. Y hay algunas pacientes que podemos preservar la fertilidad haciendo una traquelectomía radical más linfadenectomía, que son las pacientes que tienen tumores menos de 2 centímetros con ganglios pelvianos negativos. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que lo estándar es hacer la histerectomía radical. Si una paciente tiene 45 años y ya tiene hijos, no se le indica una traquelectomía, no se pone en la estrategia terapéutica ofrecer una traquelectomía, se hace la histerectomía radical ampliada. ¿Se puede hacer un tratamiento conservador como si fuera una patología precursora? Sí, en los estadios 1A1, o sea que son menores de 3 milímetros de profundidad de invasión y menores de 7 milímetros de superficie, sin invasión vasculolinfática, se puede hacer una conización. Entonces, ¿cuál es la cirugía estándar? Y esto ustedes lo tienen que saber, para tratar un cáncer de cuello invasor. La cirugía estándar se llama histerectomía radical ampliada a parametrios y a tercio superior de vagina, o también conocida como la operación de Verheim-Mainz, más linfadenectomía. Aquí ven la pieza. Este es el parametrio, este es vagina, este es el cuerpo del útero, y estos son los ganglios que se extraen. Esto es la grasa donde están los ganglios.
Como podemos ver aquí, parametrio. Aquí también como se muestra la vagina, el collarete vaginal que también se llama, y las arterias uterinas en su nacimiento. Aquí pueden ver como en sacacorcho la arteria uterina. Esa es la arteria uterina que transcurre por el parametrio, o sea que esta es arteria uterina con tejido celular que está en el parametrio. Linfadenectomía. Resecar ganglios afectados es terapéutico. Es importante hacer la linfadenectomía para el diagnóstico certero de afectación ganglionar, pero extraer todos los ganglios que se extraen en una linfadenectomía de la pelvis, que no se extraen absolutamente todos los ganglios, pero se extraen un gran número, en 15, 20 ganglios entre los dos lados. Extraer solamente ganglios sanos en tumores muy pequeños. Recientemente se ha llegado a hacer tratamientos menos invasivos como el ganglio centinela. O sea que en tumores pequeños se puede hacer una estadificación con ganglio centinela. Ustedes acá abajo tienen la dirección de una pequeña charla que he dado sobre eso en YouTube y un videito sobre el ganglio centinela haciéndolo por videolaparoscopía. Y también sirve la linfadenectomía para indicar el campo de radioterapia, para evaluar cuántos ganglios afectados tenía y a qué nivel. Entonces estos son los ganglios que se extraen de manera clásica, estándar, en la linfadenectomía por un cáncer de cuello. Ganglios ilíacos primitivos, aquí entrecruza el uréter, del entrecruzamiento del uréter hacia abajo, ilíacos externos, ilíacos internos, y estos son los ganglios que también son ilíacos internos, que se llaman ganglios obturadores del agujero obturador. Se puede hacer cirugía no radical, o sea, conservar la fertilidad en cáncer de cuello, como les dije. Sí, en tumores muy pequeños, como invasión, microinvasión, sin invasión vasculolinfática, se puede hacer una conización o inclusive una histerectomía total simple, la histerectomía por patología benigna. Luego de ese estadio se tiene que hacer una cirugía radical o por lo menos una cirugía que sí o sí contemple diagnóstico ganglionar como un ganglio centinela o linfadenectomía, y en estos casos en particular se puede hacer, como les decía, tumores hasta 2 centímetros, se puede hacer la traquelectomía radical, que es extraer el cuello con parametrios y con tercio superior de vagina, más linfadenectomía o ganglio centinela. En este pequeño video lo que pueden ver es una conización cervical. Esto sería lo que podemos hacer en un carcinoma in situ, en un SIL de alto grado o en un carcinoma microinvasor 1A1, o sea que hasta 3 milímetros de invasión y 7 milímetros de superficie. Lo que están viendo allí es la ligadura de los vasos cérvico-vaginales que se hace por vía vaginal, y aquí con una especie de electrobisturí conectado a un electrobisturí y la punta es de tungsteno, se extrae un cono. Como les dijo la doctora Sayas, esta es la conización cervical. Como saben ustedes, y ya les he dicho, no es el tratamiento estándar para el cáncer invasor. No digan nunca que la conización es el tratamiento para el cáncer de cuello. Puede servirnos para diagnóstico. ¿Cómo se siguen los pacientes luego de tratadas? No está demostrado que tener un seguimiento muy exhaustivo disminuya la mortalidad. Lo ideal sería encontrarlos muy precozmente, pero sobre todo, las pacientes que se van a beneficiar con la detección precoz de una recurrencia son las que tienen una recurrencia en el centro de la pelvis. Si tienen recurrencias hacia las paredes de la pelvis, el pronóstico es ominoso. Es importante entonces para el control post-tratamiento el seguimiento clínico con un examen físico, colocando espéculo, visualizando la cúpula vaginal, haciendo papanicolau, colposcopía y, si tenemos disponible, resonancia magnética. Sería lo ideal la resonancia magnética para un buen seguimiento. Esta es una cátedra de ginecobstetricia, pero siempre lo mencionamos, a pesar que no es tan común verlo. Ustedes tienen que saber que el cáncer de cuello
es el cáncer que más se diagnostica en el embarazo junto con el cáncer de mama. El cáncer de mama porque es mucho más prevalente y el cáncer de cuello porque sean mujeres jóvenes. Consideramos que un cáncer de cuello está asociado al embarazo cuando se da dentro del año posparto y es frecuente en países subdesarrollados. Miren ustedes, en Estados Unidos también hay, porque hay mucha gente también, y además porque hay inmigrantes que vienen con sus patologías de no estar dentro de un programa de detección precoz. Hay de 0,45 a un paciente con cáncer de cuello de embarazo en 1000 nacidos vivos en Estados Unidos. Y el 3% de los nuevos diagnósticos de cáncer de cuello son en embarazadas. Y esto es paradójico. A veces el embarazo lleva al screening. ¿Por qué? Porque uno de los métodos que tenemos que solicitar durante un control de embarazo es un Papa Nicolau. Entonces, el obstetra pide el Papa Nicolau y ahí se detecta un carcinoma de cuello. O sea que el screening nos lleva al diagnóstico. Embarazo más cáncer invasor, ¿cómo se trata? Cuando es un 1A2, un 1B1, un 1B2, un 2A. Primero y principal tienen que saber que el manejo del cáncer de cuello de embarazo y el cáncer de embarazo en general tiene que ser totalmente multidisciplinario, ginecólogos, gineco-oncólogos, oncólogos clínicos, radioterapeutas, psicólogos y los familiares y la paciente tienen que estar muy informados y tienen que participar en la toma de decisiones. Generalmente dividimos en dos, antes de las 20 semanas y luego de las 20 semanas. Todavía no han visto obstetricia, cuando lo vean ya verán la diferencia, pero antes de las 20 semanas decimos que generalmente ponemos la madre delante del niño y sugerimos tratarla, a pesar que el niño va a fallecer. Se puede contemporizar y se puede tratar de madurar y esperar un par de meses, llegar hasta las 28 semanas. Eso es un manejo que se hace multidisciplinario con también los obstetras. Luego de las 20 semanas se trata de madurar y llegar a la cesárea, histerectomía radical más linfadenectomía. Es decir, que en el mismo acto hacemos la cesárea, entramos los ginecólogos oncólogos más los obstetras. En el mismo acto la obstetra hace la cesárea y luego seguimos haciendo la histerectomía radical terapéutica. Aquí les muestro una imagen de un cáncer de cuello de embarazo con el niño. Este es un caso del año pasado y el tumor en el cuello. Ahí lo pueden ver y aquí también pueden ver en la lateral el tumor y la cabecita. Esta diapositiva habla de la falta de un programa. Este es el diagnóstico de situación, porque siempre hay que empezar con un diagnóstico para llegar a un tratamiento. Y este es el diagnóstico de situación en nuestro país sobre el tamizaje, sobre los programas de detección. Los programas utilizan la gran mayoría el tamizaje oportunístico. ¿Qué quiere decir? La paciente no es obligada a ir a un control. ¿Cómo se promueve con folletos, talleres, radio, televisión? Procedimiento de control de calidad. La mayoría no los tiene de nuestras provincias. O sea, hay que empezar por lograr que sea obligatorio cada 2 o 3 años que una paciente sí o sí se haga un tamizaje de cuello. Eso ya lleva su tiempo lograr un programa porque también se debe derivar a los pacientes a tratamiento. O sea que es fundamental hacer un programa y que dure muchísimos años. Bueno, para finalizar, el cáncer de cuello uterino es altamente evitable. El screening, el PAP y la COL por nuestros medios son muy útiles y son económicos, son muy económicos. Para nuestro sistema de salud es totalmente lograble. El diagnóstico temprano es lo fundamental en el cáncer de cuello, pero lo ideal es prevenirlo para no llegar a un cáncer invasor. Bueno, con eso cierro esta clase de cáncer de cuello. Recuerden entonces, y como corolario,
para repetir de vuelta, el cáncer de cuello es un problema de salud pública, al igual que el cáncer de mama. Esos serían los dos grandes problemas de salud pública en cuanto a lo oncológico que tenemos en ginecología. Yo luego les daré la clase la semana que viene de cáncer de mama y bueno, ahí hablaremos un poquito también de prevención en cáncer de mama. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido clara la clase. Si no, seguimos en contacto por el foro. Saludos.